John, gracias por conversar con la audiencia de esta semana sobre la política de la administración Trump hacia las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y también lo que se puede esperar de la acción de otros países del continente y de América Latina. Empecemos con Nicaragua, que aunque no estaba en el radar de las prioridades de Estados Unidos, cuando Daniel Ortega anunció la anulación de las elecciones, el secretario de Estado Marco Rubio hizo un llamado a la acción y dijo que las cosas no podrían seguir como business as usual con la codictadura. Estados Unidos llamó a una reunión de emergencia en el Consejo Permanente de la OEA para convocar a los cancilleres, pero este 5 de agosto ni siquiera hubo votación en la OEA. ¿Qué pasó? Yo creo que el llamado a la acción fue llamado a una acción de hablar y no actuar. Indudablemente lo que hemos visto desde Daniel Ortega anunció, lo que fue secreto a voces, francamente, que nunca iba a haber bajo la dictadura Ormo unas elecciones libres, transparentes, democráticas. Él simplemente dijo lo que todo el mundo ya esperaba. Creo que eso provocó la administración Trump a responder, pero desgraciadamente creo que la única respuesta que pueden tener en este momento, dadas las circunstancias domésticas en los Estados Unidos, es una respuesta retórica. Y es más, Carlos, yo creo que hasta el mismo Ormu, la copresidencia en Nicaragua, que ya tiene mucho tiempo estudiando a los gringos, yo creo que ellos apostaron con eso, sabiendo que con todo lo que está pasando y todo lo que hay en, digamos, el plato por comer de Donald Trump, Irán, Venezuela, China, elecciones en noviembre en Estados Unidos, la que sí o que no con Cuba, Estados Unidos y Donald Trump en particular tienen días llenos. Y yo creo, aunque no tengo confirmación, pero es mi suspicacia, de que Ormu calculó ya un momento cuando podemos hacer un anuncio, provocar una respuesta, pero nada contundente que vaya a arriesgar nuestra permanencia en esta dictadura llamada copresidencia. Y por otro lado, la OEA se encuentra en su momento más bajo, digamos, de cohesión y de acción política. Si la OEA como organismo regional es inefectiva, se podría esperar algo distinto de la acción unilateral de los Estados miembros de la OEA, bueno, de Canadá, el propio Estados Unidos, los países de América Latina, Centroamérica y el Caribe, como lo plantea la oposición nicaragüense. Dice, hay que esperar las acciones unilaterales de los países. ¿Cómo ves este concierto de América Latina hoy? Pues desafinado, diría yo. La verdad es que el concierto, la Sinfónica de América Latina está desafinando muchísimo hoy día. No hay concertación, no hay francamente liderazgo americano en términos de un liderazgo con estrategia. Sí hay pronunciamientos de los Estados Unidos y varios países que quieren congraciarse con el gobierno Trump, firman los documentos, el famoso escudo de las Américas, etcétera. Pero en realidad, un concierto, pensemos en el concierto de Europa, pensemos en la estrategia diplomática de Metternich, pensemos en Estados Unidos en la época posguerra, que no hizo todo perfectamente, que cometió errores, que en cierto momento era hipócrita, pero siempre bajo republicanos y demócratas en los Estados Unidos había un intento de servir como el conductor del concierto. Hoy día es simplemente un pronunciamiento, pero no hay consulta, no hay dime direte, no hay un intercambio diplomático, hay simplemente instrucciones. Y los países, individuos en América Latina, deciden si quieren seguir las instrucciones de Washington o no. Entonces tenemos esta situación de casi bifurcada y en ese contexto, sí, ¿cuál es la respuesta contundente de los Estados Unidos ante las declaraciones de Ormo o Daniel Ortega hace una semana de que no va a haber más elecciones? Pues vamos a recurrir a la OEA.
yo me tengo que preguntar si la OEA realmente es capaz de hacer otra cosa, de emitir una declaración y más nada. Entre las opciones de presión económica frente a las cuales Nicaragua podría ser altamente vulnerable, siempre se ha señalado la posibilidad de que Estados Unidos suspenda el acceso preferencial que tiene Nicaragua y sus exportaciones a través del tratado CAFTA. ¿Esto es una opción para la administración Trump? ¿Está dispuesta la administración Trump a jugar esa carta? Excelente pregunta. Y es una pregunta que muchos de nosotros que observamos desde afuera la trágica situación en Nicaragua nos hemos preguntado. Sí es una opción que en realidad no tiene mucho efecto, no tiene ningún efecto realmente respecto a la economía de los Estados Unidos, pero respecto a la economía de los otros integrantes y miembros, países miembros de CAFTA, sí podría tener un efecto muy negativo. Ellos definitivamente benefician mucho por su acceso al mercado a los Estados Unidos y la inversión de los Estados Unidos que fluye del sector privado, que fluye a otros miembros estados de CAFTA. Y la verdad es que hay mecanismos muy técnicos para suspender la participación de Nicaragua. La razón por la cual no lo han hecho hasta ahora, yo sé que durante el gobierno Biden fue porque temía una fuga de nicaragüenses debido a un desastre económico provocado por la suspensión, que los nicaragüenses iban a fluir hacia el norte en una migración no controlada. La verdad es que con la política de Trump de endurecer la frontera, es poco probable. En ese sentido, Trump se ha vacunado, digamos, de cualquier efecto negativo a los Estados Unidos por una suspensión de CAFTA en Nicaragua. Pero ¿qué pasa con los otros países de la región? También Estados Unidos no tiene un interés en que sus amigos, disque amigos, en Guatemala, Costa Rica, en Honduras, en México, que ellos tengan que sufrir las secuelas de una migración masiva saliendo de Nicaragua. Entonces, yo realmente creo que vamos a esperar más de lo mismo. Es posible que Estados Unidos apriete el gatillo para comenzar los procedimientos, las consultas que uno tiene que hacer antes de votar a un firmante de un tratado del grupo. Pero todo eso realmente para mí no va a cambiar lo que es el rumbo de la dictadura y la falta de cambio. Algunos nicaragüenses argumentan que este tipo de dictadores que están atornillados en el poder por la fuerza solamente pueden ser removidos por otro acto de fuerza militar e invocan lo que ocurrió en Venezuela con Nicolás Maduro el 3 de enero. Enfrentan Ortega y Murillo el riesgo de una extracción, podrían ser acusados de algún delito y señalados para una operación de este tipo. Eso se llama la figura Deus ex machina en latín, o sea, una figura desde afuera que entra en tu vida para resolver todo tu problema o para solventar una situación bien difícil. Es una respuesta exógena, digamos, a un problema interno. Es la tragedia y el sufrimiento y la falta de derechos humanos de los nicaragüenses. Entiendo perfectamente por qué algunos nicaragüenses quisieran que Donald Trump recurriera a la misma táctica que en Venezuela. Lamentablemente, no creo que vaya a pasar. Mira, cuando se habla de la fuerza, hay básicamente cuatro opciones que tiene Trump. Número uno es una invasión con, como nosotros decimos, pie en la tierra, botas en el terreno. Pocos analistas piensan que eso es una posibilidad, simplemente por la oposición doméstica en Estados Unidos. Ni en Irán ni en Venezuela lo hemos hecho. ¿Por qué en Nicaragua? Ok, quitemos esa opción de la mesa. La segunda opción de la fuerza militar es un ataque muy parecido a lo que vimos en Irán. Ataque aéreo, matando o intentando matar a Hormo y la cúpula
de su gobierno, de su dictadura. O sea, el blanco número uno sería el Carmen, no es realmente un secreto dónde están, y un llamado al pueblo nicaragüense a que ellos tomen la rienda de su propio futuro, como Trump hizo con Irán. Pero, ¿qué pasa? En Irán fue un fracaso total, y aunque el gobierno de Trump no lo admite, todo el mundo reconoce lo que era falta de respuesta de un pueblo reprimido simplemente porque no tienen el con qué responder y tomar la calle, aparte de su propio cuerpo. Y nadie quiere ser mártir. Ya en Nicaragua, en julio 18, ustedes vivieron un momento de protestas callejeras y vieron lo que era la respuesta. Entonces yo dudo que Estados Unidos vaya a atacar con bombas o algo así. La tercera opción es lo que acabas de preguntarme sobre una extracción quirúrgica hecha por tropas especiales donde nadie muere y los implicados, el duplete Hormu, se encuentra en la celda al lado de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Brooklyn. Yo no creo que eso vaya a pasar tampoco, aunque pueda, nada es imposible con Trump, tenemos que reconocerlo. Pero lo dudo porque la operación de Venezuela fue maravillosamente orquestado y ejecutado por las fuerzas militares. Pero todo comentarista, y yo soy exmilitar, he hablado con muchos de mis colegas, estamos de acuerdo que ellos tuvieron una suerte del diablo. Literalmente el mero hecho de tener 150 aviones en el mismo espacio aéreo y no tener un accidente, eso fue increíble. Y definitivamente sabemos por su propia palabra que Donald Trump sintió invulnerable con el despliegue de sus fuerzas militares. Y por eso, pocos meses después, atacó en Irán, pero con resultados muy distintos. Hay una última opción de fuerza y es más o menos lo que el gobierno Trump está haciendo ahora, pero no completamente, y es un estado de sitio como en Cuba. Ahí, obviamente, la gran diferencia es que Nicaragua no es una isla. Nicaragua tiene puntos ciegos y sin tener botas o pie en la tierra, botas en el terreno, es casi imposible implementarlo completamente y el régimen podría continuar importando petróleo, importando las necesidades, no para que el pueblo prospere o tenga suficiente, pero para que la cúpula y los secuaces de Hormu y el Carmen, para que ellos sobrevivan. Entonces, por eso veo esa opción improbable también. Y también habría quizás una última opción, que es el alegato que hacen algunos países, y lo hacen también algunos analistas nicaragüenses, de que la dictadura es una amenaza para la seguridad hemisférica y que podría invocarse el Tratado de Asistencia Recíproca, el TIAR. Yo lo dudo, francamente. El TIAR nunca se ha invocado. América Latina, por la buena, por la mala, no es una región donde hay violencia Estado contra Estado. La última vez fue en el 94-95 con Perú, Ecuador. La verdad es que en ese sentido la región es víctima, digamos, de su propio éxito, el éxito de no tener guerras. Hay mucho problema, hay mucha violencia, hay mucha inseguridad, pero es todo irregular, es en contra del crimen organizado o en contra de guerrilla, pero ya aún la guerrilla no representa una fuerza muy fuerte. Es delincuencia organizada, que es realmente la amenaza a la seguridad en la región. Entonces, TIAR, tendríamos, número uno, que resucitar los abogados que sepan interpretarlo. Y número dos, yo creo que con la OEA, que trabaja por consensos, aún hoy con, pues, digamos, una influencia muy fuerte del gobierno Trump, no tiene todos los votos y yo creo que eso sería un sendero hacia ningún lugar.
¿Qué opciones le quedan a la oposición democrática nicaragüense en el exilio y clandestina en Nicaragua para operar bajo un estado policial duro y cerrado como el que existe en Nicaragua? Ojalá que tuviera una receta. Mi compromiso ético es con la democracia. Mi solidaridad es con la oposición democrática nicaragüense, venezolana y cubana. Sin embargo, hay que reconocer que cuando un régimen es tan desalmado, tan feroz, tan horrible como Ormo y está muy dispuesto a matar, encarcelar y torturar a su propia gente, hay pocas opciones aparte de la fuerza. Sin embargo, habiendo dicho eso, muchas veces hay oportunidades que se presentan por lo que llamamos los cisnes negros. Digamos, y estoy especulando, quiero subrayar eso, Carlos, pero digamos, en 3 semanas, un mes, 3 meses, Daniel Ortega muere. Ok, ya sabemos que Rosario tiene la figura de la copresidenta, no va a haber elecciones, ella va a asumir el liderazgo del país y ella ha pasado los últimos 5 o 6 años en tratar de eliminar los cuates, los amigos de Daniel de antaño. Muchos de ellos se encuentran encarcelados ahora o desaparecidos o en el exilio. Entonces ella sabe lo que es su plan, pero no sabemos si su plan va a funcionar. No sabemos, por ejemplo, si hay fracturas entre los hijos. Hay algunos que dicen que Payo está muy enfadado con el primogénito, Laurentiano. Hay otros que dicen que hay pleitos por dinero. Hay otros que dicen que Rosario no le está informando completamente a Daniel y su equipo. En toda dictadura, no importa dónde en el mundo, especialmente en una dictadura familiar, hay grietas en el muro. Yo no sé dónde están, pero si yo fuera la oposición democrática en Nicaragua y en el exilio, yo estaría observando con mucha cautela y mucho interés lo que pasa en la dinámica interior de la dictadura cuando pase un evento biológico. Porque posiblemente si el ejército demuestre una reticencia de apoyar a Rosario, que vamos a ser muy sinceros, no tiene las credenciales sandinistas, nacionalistas que tenía Daniel. Ella simplemente es su mujer que ha acumulado poder como Lady Macbeth. Y sabemos que ante la mayoría de los nicaragüenses, por sondeos que se ha hecho, ella es odiada por la mayoría del pueblo. Entonces, posiblemente podría haber protestas cívicas, protestas que llaman a juicio la lealtad de la policía, y en medio de eso podría haber oportunidades para que otros países se animen, no necesariamente para invadir, pero para tomar pasos concretos para apoyar a los nicaragüenses demócratas. Yo sé que eso es el brebaje insípido, o sea, thin gruel, decimos en inglés, que quiere decir no es una comida muy apetoso. Sin embargo, es para mí lo único que yo veo en el futuro. En el caso de Venezuela, vos has descrito el rol del secretario de Estado Marco Rubio como el de un virrey. Este modelo de tutelaje de Estados Unidos sobre el gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela, ¿va a desembocar en una elección democrática o te parece que tiene un estatus o una proyección permanente? Pues permanente no, porque a final de cuentas la voz del pueblo venezolano es una voz que va a perdurar, tengo certeza. Pero ¿cuándo? Yo no sé, no te puedo decir. Yo sé que hay, por muchos venezolanos con quien he hablado, hay mucho descontento. Hay un nuevo sondeo que acaba de salir en Venezuela. Delcy no es popular. Jorge Rodríguez, su hermano, es literalmente odiado. Hasta el ranking de Donald Trump y Marco Rubio ha caído muchísimo.
La figura más popular en el país de Venezuela es una persona que paradójicamente no está en Venezuela, María Corina Machado. ¿Y dónde está ella? Ella está en Washington, enjaulada en una jaula de oro, digamos, por Marco Rubio y Donald Trump. Entonces, esa figura de tutelaje, Marco Rubio dice que no es permanente, que hay un plan de 3 fases, pero jamás nunca en 9 meses o 8 meses ahora, desde el 3 de enero, hemos escuchado las palabras, un plan de 3 fases del presidente Trump. Y él es el que manda en Washington en este momento. En el caso de Cuba, lo que ha predominado, como mencionaste antes, es la estrategia del bloqueo petrolero, la asfixia económica, el cerco, que también han alternado con amenazas militares y sobre todo con algunos canales de negociaciones. Algunas son públicas, otras son secretas. ¿Qué va a predominar en la política de Trump hacia Cuba? Bueno, muy interesante. Hoy día estamos al 7 de agosto grabando esto y Marco Rubio acaba de dar una entrevista a Axios, un medio en Washington. Y lo que dice allá es muy interesante. Es un matiz sobre lo que ha venido diciendo, pero básicamente él insinúa de que no vaya a haber acción militar, de que la asfixia económica, el estado de sitio va a continuar y Marco Rubio hasta estaba hablando de un plazo de 2 años y medio, que es el tiempo que le queda al gobierno Trump. Eso es, hasta yo sepa, la primera vez que Rubio ha dicho algo para sustentar la suspicacia de que Estados Unidos no piensa invadir, no piensa repetir lo que hizo en Caracas, en La Habana, y que simplemente va a ejercer el control militar marítima para que el pueblo sufra más. Mencionaste antes que el presidente Trump está empantanado en la guerra de Irán y que dentro de 3 meses enfrentará las elecciones de medio término con bastante desventaja ante los demócratas. ¿Qué impacto puede tener el desenlace de estos dos eventos en la atención o la prioridad que le puede otorgar la política de Trump y Marco Rubio a las dictaduras latinoamericanas? Pues puede tener muchísimo efecto, Carlos, y déjame decirte por qué. En Estados Unidos hay una ley, se llama la Ley de Poderes de Guerra, War Powers Act. Ahora, según la Constitución americana, solo el Congreso de la Unión, no el Ejecutivo, puede declarar un estado de guerra. En el caso de Irán, Donald Trump no pidió permiso al Congreso. Hay muchos demócratas que piensan que la guerra es ilegal, que el presidente cuando invocó sus poderes, que sí tiene poder bajo el artículo 2 de nuestra Constitución de declarar una emergencia nacional de seguridad, sí puede dar instrucciones al Pentágono para que reaccionen y que paren esa amenaza. Pero dentro de un cierto tiempo tiene que recurrir al Congreso, cosa que no han hecho, etcétera, etcétera. O si los demócratas toman o el Senado o la Cámara Baja, definitivamente va a haber 2 años de tranque gubernamental por las investigaciones que los comités que van a ser liderados, si es que ellos ganan las elecciones y tienen mayoría simple, o en el Senado o en la Cámara Baja, los demócratas se van a pasar investigando todo lo que se ha hecho en los primeros 2 años de Donald Trump. Por eso, cuando uno habla de déficit de atención, el presidente Marco Rubio no van a tener tanto tiempo para América Latina.